Buenas noches a todas y a todos. Siendo las 0:37 del día domingo 6 de junio del año en curso, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a verificar e informar a la Presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera y segunda, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, por favor, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Magistrado presidente, en la presente sesión se atenderá un asunto correspondiente a un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación PES/033 2021, cuyo nombre de los denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, le ruego al licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES 33 de este año que fuera turnado para su resolución a la ponencia Mijardo. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. El proyecto que se pone a su consideración es en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio electoral SX-JE-130/2021, relativo al procedimiento especial sancionador 033, promovido por el partido político Morena, por actos que configuran violencia política en contra de la mujer por razón de género, en contra de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su calidad de candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo. Conducta atribuida al ciudadano Isaac Janix Alanis, en su calidad de candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, por actos consistentes en manifestaciones llevadas a cabo a través de una transmisión en vivo en la red social denominada Facebook, en las que se ciñó a realizar a título personal manifestaciones en contra de la denunciante y que tuvo la oportunidad de decir o no decir, por lo que se configura el dolo en su acción. En el proyecto, la ponencia propone declarar la existencia de la infracción atribuida al denunciado por violencia política contra las mujeres en razón de género, al actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 288, párrafo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y 32 ter, fracción 29 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Quintana Roo. Lo anterior porque del estudio realizado con perspectiva de género respecto a los hechos materia de denuncia y de acuerdo con los elementos previstos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como de los elementos para considerar si existen micromachismos, los criterios establecidos en las jurisprudencias 22/2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 21/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el tamiz de lo establecido en el Pacto de San José y de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Se pudo advertir que, al valorarse todas y cada una de las pruebas que integran el expediente de mérito, quedó debidamente comprobada la violencia política en contra de la mujer por razón de género, cometida en contra de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, pues se tuvo por acreditados los 5 elementos establecidos por la Sala Superior, mismos que fueron desarrollados y obran en el proyecto de sentencia. Máxime que es un hecho público y notorio el que los dos son contendientes para la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez. De ahí que la intención del denunciado de realizar el mensaje fue con el objeto de demeritar la percepción propia y frente a la ciudadanía de la imagen y capacidad para ocupar el cargo de elección popular a la que se postula la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa,
En consecuencia de todo lo anterior, se declara la existencia de los actos constitutivos de violencia política en contra de la mujer por razón de género cometida en agravio de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en su modalidad de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el desarrollo de la función pública. Por lo que esta ponencia propone, inciso A, declarar la existencia de violencia política contra la mujer por razón de género cometida por Isaac Janix Alanis en contra de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. B, ordenar a Isaac Janix Alanis abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto, resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el desenvolvimiento personal y profesional de la hora actora. C, dejar subsistentes las medidas de seguridad ordenadas por el Instituto Electoral en el acuerdo IECRO /CQID/AMC-042/2021, de fecha 8 de mayo del año en curso, por lo que dicha autoridad deberá vigilar el cumplimiento de la medida ordenada. D, dar vista al Consejo General del IECRO para que se registre a Isaac Janix Alanis en el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de Quintana Roo y realice la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para su inscripción en el registro nacional. Para tal efecto, se propone calificar la falta como grave ordinaria y se imponga una sanción de 4 años de permanencia en el citado registro. E, dar vista al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo para que de manera inmediata determine en el ámbito de sus atribuciones lo que en derecho corresponda respecto del registro otorgado a Isaac Janix Alanis como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, postulado por el partido Fuerza por México. F, como medida de reparación se ordena al denunciado que dentro de las 12 horas posteriores a la notificación de la presente ejecutoría ofrezca una disculpa pública de manera verbal y escrita en el mismo medio en el que fue emitido el mensaje denunciado. Esto es, a través de su página de la red social Facebook, tal y como se establece en el párrafo 149 de la ejecutoría. G, se informa a esta autoridad jurisdiccional de manera expedita el cumplimiento de lo mandatado en la ejecutoria, para lo cual deberá anexar las constancias respectivas. H, dar vista a la Fiscalía General del Estado para que en términos de sus atribuciones investigue lo que en derecho corresponda. Y dar vista al órgano interno de control del Ayuntamiento de Benito Juárez para que en términos de sus atribuciones determine lo que a derecho corresponda. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Perdóneme, señor magistrado, no vi que había levantado la mano. Por favor, tenga usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado. No hay problema. Qué bueno que hasta ahora me vio que levanté la mano. Pues desde el inicio de la cuenta levanté la mano a efecto de intervenir, ya que es un proyecto que hace 10 minutos tuve conocimiento y bueno, a las 11:50, perdón, de la noche tuve conocimiento del proyecto y a las 11:52 la convocatoria. Lo más común para saber lo que vamos a analizar y lo que se va a debatir en este momento o se va a reflexionar es, como en la lógica sucede, dar cuenta del proyecto completo o establecer cuáles son las partes que en su momento se están agregando al proyecto que usted pone a consideración. Con mucho respeto, se lo comento. ¿Me está escuchando, magistrado? Es que veo que tiene la mirada abajo y no me... No, estoy revisando, ¿sí?, la hora en que se mandó. Sí, que se mandó, pero no tengo ningún mensaje o notificación que se me haya... como usted bien sabe, estaba yo en carretera y obviamente el proyecto hasta las 11:50 le contesté ya, ok, gracias. Y a las 11:52, perdón, me notifican de la presente sesión pública de pleno. Nada más me gustaría saber qué es lo que está agregando o realmente, si me hace el favor de instruirme usted, cuál es la metodología para analizar y debatir el presente asunto que se nos pone a consideración, ya que pues es histórico. Es histórico en la historia del Tribunal Electoral. Es la primera vez que se convoca algo tan urgente en 8 minutos para la hora. ¿Es cuánto? Bien, muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea sobre este punto hacer uso de la voz usted, señora magistrada? Bueno, con la venia entonces de ambos y por supuesto disculpándome por la hora en que estamos sesionando,
El proyecto obedece a que, como ustedes saben, hoy, bueno, el día de ayer sesionó por la tarde, a las 2 de la tarde, si no me equivoco, la Sala Regional Jalapa, en la que determina revocar para efectos de que este tribunal califique las pruebas que en su momento aportó el aquí señalado como probable responsable Isaac Hanis Alanís. Entonces, previendo que si bien no es un acto irreparable el que se resuelva este fondo del asunto antes de la jornada electoral, pero que sí abona a la certeza de la ciudadanía benitojuarense el saber si su candidato o no va a poder competir en las elecciones o si va a tener o no la sanción que nos está ordenando la Sala Jalapa resolver. Es por ello que de manera inmediata me aboqué a realizar las manifestaciones que nos ordenó la Sala Regional Jalapa. Señala esta Sala Regional que de la lectura integral de nuestra resolución se determinó que efectivamente había una prueba técnica consistente en un dispositivo USB que en su momento, dice la Sala Jalapa, sí fue desahogada. Sí, adelante. Sí, perdón que lo interrumpa, magistrado. La verdad es que sabe que no suelo hacerlo, pero le pregunté la metodología que vamos a realizar, independientemente que me está argumentando la urgencia, la cual no comparto en su momento oportuno, haré mi razonamiento. La metodología le estoy preguntando cuál es la forma de realizar y darme cuenta, porque nada más me hicieron bueno, acabo de escuchar una de una síntesis, el proyecto lo acabo de ver hace 10 minutos, bueno, 11:50, de aquí a que llegué a su casa, me vine al Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el cual estoy presente, como siempre es mi actitud de estar en mi tema laboral, sesionando. Me gustaría saber cuáles son, cuando menos, los párrafos que se agregan a la resolución, si hubo algún cambio de metodología, y es lo que le pregunté, más que nada. Justamente a eso voy, señor magistrado. Partiendo entonces, pues retomo de lo que señaló la propia Sala Regional Jalapa en el párrafo 43 y pone en el párrafo siguiente, en el 44, que esa Sala Regional observa que a pesar de haber sido desahogada la prueba ofrecida en un USB por el Instituto Electoral de Quintana Roo, no fue valorada en su conjunto por este tribunal, ya que de la lectura de la sentencia cuestionada, esta instancia federal no advierte la descripción, análisis y valoración de los elementos ahí contenidos. Ustedes saben que de ese USB que fue desahogado por el Instituto Electoral, pues al menos de la captura de pantalla que hicieron en su diligencia, habían más de 2 archivos, pero que este tribunal, a petición suya, realizó por parte del secretario general de acuerdos una inspección ocular de ese dispositivo USB y se determinó que el mismo se encontraba vacío, razón por la cual entonces yo determiné en el proyecto que revocó ya la Sala Jalapa que pues era imposible materialmente desahogar esas probanzas porque pues ya no se encontraban en ese dispositivo y únicamente entonces se determinó pues valorar las 2 URLs que sí en su momento desahogó el Instituto Electoral de Quintana Roo. Para mejor proveer cómo sucedió con usted, yo ordené al secretario general de acuerdos para que conjuntamente con el jefe de la unidad de informática y documentación de este tribunal revisaran de nueva cuenta este dispositivo USB para ver si era posible el rescatar los archivos que contenía. Y en efecto, como ustedes seguramente lo podrán advertir en la resolución que se les pone hoy a su consideración, se descubrió por parte del ingeniero Carlos Villanueva, que es el jefe de esta unidad de informática, que el USB contenía un virus y que por esa razón no se encontraban los archivos en el mismo. Una vez que le aplicó una vacuna y de acuerdo a su expertise logró recuperar la totalidad
de los archivos que se contenían y que pues, los conocemos en la captura de pantalla que hizo el Instituto Electoral de Quintana Roo en su diligencia. Y entonces es por ello que una vez que fueron recuperados, se ordenó al secretario general de acuerdos de ese tribunal que diera fe de los mismos y de su contenido. Esto para efecto de que, pues de que puedan desahogarse como fue la solicitud primigenia de usted, el que se conozca qué había en ese USB y pues si eso cambiaba o no de alguna manera, pues la resolución que emitimos en la pasada resolución. Entonces, sí, adelante. Sí, nuevamente le interrumpo, magistrado. Nuevamente. Adelante, por favor. Mi pregunta fue otra. Mi pregunta fue la metodología que se va a usar para analizar este asunto, que lo tuve el conocimiento 10 minutos antes de las 12. Nada más le pido y le ruego que me conteste concretamente cuáles son los párrafos que se agregan a la sentencia. Lo demás, si gusta, ahorita lo debatimos, ahorita que sea el momento oportuno del debate público que hagamos, vaya, ¿no? Nada más estoy únicamente que me conteste para yo poder observar aquí en mi computadora. Si quiere venir igual a hacerme la inspección en la informática, a qué hora se bajó el archivo en mi computadora, para que vean, a las 11:50 de la noche tengo conocimiento de este archivo. Por eso le ruego que por favor me diga cuáles son los párrafos que se agregan a la resolución. Bueno, tendría yo que buscarlos específicamente en la sentencia, pero si me por eso permite contestarle, adelante. Magistrado. Le comento, magistrado, que a mí me llegó el proyecto a las 22 horas con 20 minutos y sí me dio tiempo de estudiarlo. Digo, en el plazo y en el periodo, en el proceso electoral en el que estamos, definitivamente tenemos que estar atentos a cualquier tipo de esta situación y como lo ha referido el magistrado presidente, la Sala Regional Jalapa ordenó que se resolviera a la brevedad posible. Le digo los puntos, es el punto 133 en adelante. Y por otra parte, yo creo que la mecánica se debe seguir de acuerdo al reglamento de este tribunal. Digo, me extraña y me sigue extrañando que se siga haciéndose como los sorprendidos cuando entre nosotros tres nos hemos pasado hasta el 10 minutos para la hora de cada sesión diversas modificaciones. Digo, yo que en lo personal hasta tengo hijas, me doy la tarea de leer mis proyectos y estar disponible a las horas en las que se fija la sesión. Me parece que es una justificación muy vaga y le comento, y me parece que tampoco modifica mucho la sentencia, porque la Sala Jalapa es directa en decir en qué debemos de modificar, en qué debemos ser precisos. Ya lo explicó el magistrado presidente, que es precisamente en el USB, que en el primer proyecto que se desechó por este pleno, se debió haber desahogado. Y también le comento, a las 22 con 20 minutos me llegó a mí el proyecto y se desahoga esta inspección por parte de la Secretaría General, apoyado por un especialista en informática que tenemos dentro del propio tribunal. Y al final de todo esto, si quieren lo dejamos en discusión, pero yo creo que estamos poniendo estas excusas sin tener por qué hacerlas, y no es de extrañarse este tipo de sesiones, las hemos hecho en varias ocasiones, y en el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, y tenemos que estar disponibles para este tipo de circunstancias. El YECRO sesionó hace un par de horas, y nosotros como órgano jurisdiccional tenemos que mostrar más disponibilidad que el propio Instituto Electoral de Quintana Roo. Digo, no me parece que sea mucho lo que hubiera que leer. Sin embargo, me parece, si el magistrado no tiene la oportunidad de leerlo, pues que lo lea el secretario, ese punto 133. Nada más me permita tantito por alusión. La respeto mucho, magistrada, y disculpe, pero el uso de la voz, para mí, lo que le estoy preguntando al magistrado, para mí no es vago. Era, creo que algo que realmente ya me lo contestó. Qué bueno que ya me dijo que a partir del párrafo 133, y efectivamente todos sabemos que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. De hecho, por eso estoy yo
aquí en este Tribunal Electoral de Quintana Roo, sesionando como es mi costumbre hacerlo a la hora que ustedes me indiquen. Una disculpa, realmente, si le parecen vagas mis peticiones, pero pues estoy en todo mi derecho. Muchas gracias. Bueno, está preguntando la mecánica. Usted debe de conocer el reglamento interno de este tribunal. Ahí está la mecánica. Okay. Discúlpeme. Gracias, magistrado. Ya estoy ahorita observando ya el párrafo 133. Efectivamente, a partir de ahí está el desahogo que se realiza. Ahorita lo estoy leyendo. Con mucho gusto pueden continuar. Y yo con mucho gusto ahorita me incorporo al debate. Gracias. Sí. Bueno, nada más era hacer la aclaración que en efecto, sí, como yo se lo mencioné vía telefónica, se le está enviando el proyecto, la hora exacta en la que se le envió es las 10:22, pero también usted me manifestó que estaba en carretera. Claro. Para contestar a la pregunta, desde el párrafo 132 se señala específicamente, y cito, que ahora bien, en relación al USB aportado por Janix, en el cual por medio de la fe del secretario general del tribunal en fecha 30 de mayo se determinó que el mismo se encontraba vacío, sin ningún tipo de archivo. Y es así que entonces, derivado de lo anterior y en atención a lo mandatado por la Sala Regional Jalapa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió de nueva cuenta a realizar la inspección ocular de dicho USB, mismo que fue realizado el día 5 de junio a las 20:30 horas por el jefe de la Unidad de Informática y Documentación del Tribunal, conjuntamente con el secretario general de Acuerdos. Vale la pena establecer que el jefe de la Unidad de Administración es licenciado en informática y maestro en tecnologías de la información, y por ello es que pues él pudo rescatar la información que al final de cuentas era lo que nosotros queríamos, o al menos usted fue muy insistente en ese sentido de saber qué es lo que contenía ese USB, y una vez valorada la totalidad de las pruebas aportadas por ambas partes, pues establecer ahora sí en el fondo del asunto si se configura o no la acusación de violencia política en razón de género. Una vez que desahogamos esta prueba, bueno, y dio fe de ellos, de su contenido, el señor secretario general de Acuerdos, ustedes pues lo pueden ver en el proyecto que aquí se les presenta con las capturas de pantallas. Pues aquí está la totalidad en la que se estableció, ahora sí, como yo lo adelanté en la pasada sesión, los primeros 4 archivos que corresponden a archivos ocultos del sistema, que no son ninguna de las pruebas aportadas. Las pruebas aportadas son las mismas de las que sí generó una fe el secretario, el Instituto Electoral en las URLs, y aparte las siguientes que no fueron posibles visibilizar en su ocasión, pues de aquí se las describo, en las cuales nuevamente el secretario da fe de que se trata de un tutorial por parte del aquí acusado de cómo editar o eliminar comentarios de Facebook, y demuestra que los mismos sí pueden ser eliminados por quien los hizo o por el usuario de la cuenta donde se está realizando la sesión. Y para un servidor, ninguna de estas pruebas, y ahora sí han sido desahogadas en su totalidad y valoradas en su conjunto como nos los pide la Sala Regional Jalapa, pues me parece que ninguna de ellas desvirtúa la acusación que se hace en su contra. ¿Por qué? Pues porque ahora sí, con total conocimiento de causa, puedo aseverar que el acá acusado tuvo en todo momento la oportunidad de no dar lectura a ese comentario. Independientemente, como se ha manifestado en la resolución, si existió o no el comentario, pues él no dio lectura a todos los comentarios que se hicieron en esa sesión de Facebook, que aparte se trata de un acto de proselitismo en campaña electoral en la que el aquí acusado tiene total obligación de conducirse con respeto respecto de sus demás contrincantes en la contienda electoral, y pues él decidió leer el contenido de este mensaje, haya existido o no. Pues me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que el dolo se configura, y es lo único que se cambia medularmente en el proyecto que ahora les presento, y que es el fondo del asunto, es exactamente igual a el que se resolvió en la pasada sesión. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo ven que al menos la graduación que estamos haciendo es la misma, la configuración que estamos haciendo de la conducta es la misma,
pero con la diferencia de que en esta ocasión sí se desahogaron y calificaron la totalidad de las pruebas aportadas por ambas partes, y bueno, las que nos faltaban, que eran estas, pues ya en uso de las facultades que nos confiere la ley de instituciones para mejor proveer y poder resolver con celeridad cuando se trata de asuntos de violencia política, pues me parece, salvo su mejor opinión, que ha sido colmado. Muchas gracias, magistrado. Perdón, estoy revisando la instrucción realizada. Solicitaré copia certificada de la misma a efecto de emitir un voto particular. Y por el momento es todo. Muy bien, pues está ya a consideración de ustedes el proyecto de cuenta por si tienen alguna otra observación. Señora magistrada. No, magistrado, comparto el proyecto. Considero que estamos ya acatando la instrucción la propia Sala Jalapa de hacer esta inspección del USB, que en la primera sesión y que fue rechazado el acuerdo plenario, pues en esta ocasión es desahogado por un especialista que tenemos dentro del propio tribunal, así como también bajo la fe del secretario general, y pues a la luz de la propia inspección no nos da indicios de ese comentario que refiere el hoy actor, bueno, la persona denunciada, que es Isaac Hanix Alanis, ya aunque, y como muchas veces le hemos planteado, aun y cuando hubiera existido este comentario, el señor tenía la posibilidad y también tuvo el tiempo para no emitirlo. Recordemos que parte de las reformas del 2014 también se encuentra el compromiso de los partidos políticos, de los propios candidatos y candidatas, porque la violencia política de género no distingue géneros, de abstenerse de emitir cualquier tipo de expresiones. Y es que en la propia reforma tampoco señala la distinción si es doloso o es culposo, simplemente abstenerse en cualquier tipo de sus calidades. No existe esto de doloso y culposo que, como vemos en la secuela del propio expediente, ha pretendido tratar de comprobar el hoy denunciado Isaac Hanix Alanis. También hemos de recordar, y en muchas sesiones hemos también hablado de los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión también no es absoluta, también tiene estos límites, siempre que no ataquen a la honra, a la dignidad y a las propias personas, a la moral de las propias personas. Y aquí ya está atacando a la dignidad de la hoy candidata María Elena Ermelinda Lezama Espinosa. También comparto lo que dice, veo que se ha robustecido también lo que señala la propia sala de que esta sanción, en caso de que fuera así, de que nosotros sostuviéramos este tipo de conductas, sea proporcional, así como también el determinar la gravedad de este tipo de conductas. En la anterior sesión y en el anterior proyecto también lo determinamos y me parece que se robustece más en este proyecto que se pone a consideración. No obstante, también hablamos del modo honesto de vivir, que tanto ha sido un tema muy discutido en este pleno del tribunal. El modo honesto de vivir es un requisito que señala nuestra propia Constitución en el artículo 34, separado y distintamente a lo que señala la Ley de Instituciones en el artículo 17, fracción quinta, que habla de la elegibilidad de las y los candidatos, de que no pueden ser sancionados ni administrativa ni penalmente. Yo creo que estoy convencida que tanto el requisito que señala la ley de instituciones del Estado como la propia Constitución tienen que ir de la mano y que son puntos totalmente diferentes. Yo hasta aquí dejo mi intervención, acompaño el proyecto y pues a partir de la notificación también comparto que la persona que ahorita está denunciada
pues a la brevedad posible, en cuanto sea notificado, de estas disculpas públicas por los ataques realizados en la persona de la hoy candidata. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. ¿Alguna otra intervención respecto al fondo? Por favor, señor magistrado. Sí, muy buenas noches nuevamente. Buenos días ya. La 107, magistrada, magistrado, secretario general y público que amablemente nos acompaña el día de hoy en esta fiesta democrática que estaremos celebrando todos los quintanarroenses y la mayoría y todos los mexicanos. Voy a empezar mi intervención estableciendo que, como es de conocimiento, efectivamente el día de hoy la Sala Regional Jalapa revoca la resolución dictada por este Tribunal Electoral. Esta resolución del pasado 2 de junio en el expediente PES/33-2021. ¿Y por qué decretó revocar? Por algo que era una propuesta de un servidor en el acuerdo plenario del día 1 de junio. Esto es, por la falta de exhaustividad respecto a la valoración de los medios probatorios, en particular al contenido del material probatorio contenido en el dispositivo electrónico USB, aportado por una de las partes. La Sala Regional concretamente ordena la reposición del procedimiento a fin de que el tribunal responsable verificara que todo el material probatorio que haya sido desahogado y una vez esto procediera a su valoración, ello sobre la premisa de que, si lo estima necesario, también podrá ordenar el desahogo desde la etapa de instrucción del procedimiento sancionador. La falta de exhaustividad propuesta por el de la voz, sin duda, trastocaban gravemente el acceso pleno a la tutela judicial y un recurso efectivo consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, 18 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que en aras de potencializar los principios de seguridad y certeza jurídica fue lo que en su momento propuso el de la voz. La decisión tomada el 2 de junio fue una actuación que, contraria al principio de presunción de inocencia, y esto lo dice la propia Sala Regional Jalapa, cuya observancia es sustancial en casos donde se analicen hechos constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de género, en los cuales en su análisis deben observarse los principios de garantía, la adecuada defensa y el debido proceso, tales como la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, la igualdad procesal y el principio de contradicción. Lo resuelto por la sala y el de la voz, plenamente existe una coincidencia total desde la igualdad de las partes en la exhaustividad del desahogo de cada uno de los elementos de prueba, como en la individualización de la sanción. Lo expresé en las sesiones del 1 y 2 de junio pasado. Yo solo quiero ver cómo realizan la individualización, pregunté, entre el dolo, la culpa, a efecto de aplicar la sanción que hoy nuevamente se propone. Misma situación que consideró la Sala Regional, estimando que sin su análisis no resultaba posible determinar si se actualizaba el dolo o no. Por ende, la determinación fue revocada por carecer de un sustento suficiente en un debido proceso, toda vez que únicamente se limitó a resolver conforme al simple dicho de el denunciado. Asimismo, me llama fuerte la atención que la sala no solamente ordena a este tribunal reponer el procedimiento, sino que también concretamente estableció
que la resolución que revocó la sentencia que nuevamente hoy es puesta a consideración en el expediente PES 33 del presente año, no se debe pasar por alto que la publicación de contenidos a través de redes sociales en los que exteriorice un punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica gozan de una presunción de ser en un actuar espontáneo. Sus candidatos propios en las redes sociales, por lo que ello debe de ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión de información, las cuales se deben de maximizar en el contexto del debate político conforme a la jurisprudencia 18/2016 a rubro libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en las redes sociales. Esto que acabo de precisar no lo dice el de La Voz concretamente, lo dijo la Sala Regional en la resolución que revoca la primera resolución de este asunto. Ahora bien, es importante establecer que los efectos fueron revocar la sentencia impugnada, A. B. Ordenar la reposición del procedimiento a fin de que el tribunal responsable verifique que todo el material probatorio haya sido desahogado, en especial los archivos contenidos en el dispositivo electrónico USB anterreferido y proceda a su valoración. Ello sobre la premisa de que, si lo estima necesario, también podrá ordenar el desahogo desde la etapa de instrucción del procedimiento sancionador. En todo caso, el tribunal responsable deberá procurar emitir una nueva resolución a la brevedad e informar a esta sala regional dentro de las 24 horas posteriores a que ello ocurra. C. En consecuencia, dejar sin efecto los actos realizados en cumplimiento de la sentencia controvertida. D. Ordenar al IECRO que de forma inmediata restituya al actor el registro de la candidatura al cargo de presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. Al respecto, esa sala regional estimó necesario puntualizar que en el caso de que el tribunal local considere una nueva determinación que se emita en cumplimiento de la ejecutoria, la existencia de violencia política deberá fundar y motivar debidamente la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Lo cual, en este momento, no se realiza. Únicamente, como usted comenta, efectivamente ya estoy viendo los párrafos, lo estoy ya subrayando en color rojo. Únicamente se hace el presunto desahogo de una prueba pericial. En un momento voy a decir por qué es el presunto desahogo. Para ello, la sala regional también estableció que podrá considerar como parámetros las directrices fijadas por la sala regional al resolver los expedientes SXJDC 864-2021 y su acumulado, así como la establecida en la sala superior en el recurso de reconsideración SUBREP 405-2021 y acumulados, criterios que señalan de manera enunciativa más no limitativa. De lo anterior, es importante observar que en esta nueva resolución que se hace creer que ya se observó el principio de exhaustividad, sin embargo, para el de La Voz, respetuosamente, magistrado, que es el ponente, sigue adoleciendo el mismo, y lo es porque en una nueva resolución que se nos pone, que nos propone, trata de subsanar con un desahogo jurisdiccional, voy a decirlo sin que sea peyorativo, pero fast track. Cuando lo dicho de la sala fue la reposición del procedimiento y en los autos obra una documental pública realizada por el secretario general sobre la inspección del USB, donde no existía información alguna y concatenada a otra documental pública que obra en el expediente realizada por la autoridad instructora, donde solo desahoga 2 pruebas de las aportadas por el denunciado.
existe una presunción, y yo diría una prueba plena, con 2 documentales públicas, que algo aconteció en el contenido del USB. Y es entonces que la autoridad que debe reponer ese procedimiento es en consecuencia la misma autoridad que inicia el desahogo de las pruebas aportadas. Pues llama poderosamente nuevamente mi atención que los archivos ya me comenta que al vacunar con un virus aparecen y ya fueron desahogados por esta autoridad resolutora, lo cual trastoca sin duda el principio de seguridad jurídica, el debido proceso y vulnera ahora flagrantemente el principio de certeza, ya que como lo he mencionado anteriormente, hay 2 documentales públicas, una por parte de la instructora, que abre y cierra un acta circunstanciada con el desahogo de 2 pruebas únicamente, y una inspección judicial donde no obraba ningún archivo en la jurisdicción de este tribunal. Por lo tanto, independientemente de esto, la falta del debido proceso, recordemos, el día de ayer incluso enviamos nuevamente un recurso por violencia política contra la mujer por razón de género, a efecto que haga una inspección la autoridad instructora, porque es su facultad. Y una vez realizarla, nuevamente tienen que emplazar a las partes. En este momento se está haciendo una presunta o un presunto desahogo de las pruebas, y lo voy a decir por qué. Porque únicamente me enuncia efectivamente en la resolución, en los párrafos, como usted bien comenta, del 132 en adelante, lo que contiene el USB. Y únicamente me hace una breve descripción de lo que realmente pudiera o puede acontecer. No hay un desahogo detallado de esta diligencia jurisdiccional, voy a decirlo en este momento, vaya, ¿no? Como, independientemente que ya me anticipé a que no nos competía a nosotros realizar esto. La sala ordenó la reposición del procedimiento, y la reposición del procedimiento en el desahogo de esto se realiza en la autoridad instructora, máxime para abonar el principio de certeza, máxime porque una vez hecho el desahogo de las pruebas, debió volverse a establecer una garantía de audiencia a efecto de que todas las partes del procedimiento emitan los alegatos correspondientes. Es por eso que difiero totalmente del proyecto, porque independientemente que vuelve a adolecer de falta de exhaustividad, porque esto no es una diligencia, y lo digo con la expertise en el tema de desarrollo de diligencia, no es un desahogo exhaustivo a los videos que duran en este momento 56 minutos. No hay por eso yo estoy pidiendo ahorita copia certificada de la inspección, el cual son 7 hojas, porque no existe realmente un desahogo. Existe únicamente una breve descripción de lo que realmente hay, con unos párrafos muy breves del contenido de videos de 5.7 minutos, 44.19 minutos, 0.36 minutos y 0.53 segundos. Pero no me da circunstancias específicas del desahogo de cada uno en la exhaustividad de los mismos. Independiente que la autoridad jurisdiccional en sede Jalapa estableció una reposición del procedimiento. No nos competía a esta autoridad emitir, y difiero totalmente, como usted comenta, que los ciudadanos tengan la certeza de elegir en su momento si hay candidatos y por quiénes son los candidatos que debe de decidir. Es importante que también la sala nos estableció
Conforme al criterio 405, la determinación de la pérdida del modo honesto de vivir le corresponde decidirlo exclusivamente a la autoridad jurisdiccional que haya decretado la comisión de la violencia política contra la mujer por razón de género, revisando el cumplimiento de la sentencia o bien la autoridad encargada de resolver el procedimiento sancionador. En las etapas de verificación de los requisitos, de elegibilidad en el proceso electoral correspondiente a la autoridad administrativa, solamente le corresponde identificar si en la resolución definitiva se emitió tal pronunciamiento. Es por eso que no estamos abonando a la certeza. Incluso estamos realizando una confusión total con la ciudadanía que va a ejercer su derecho en unas horas. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo digo porque es prácticamente lógico que está dejando los mismos resolutivos de la resolución anterior. Podemos o no estar de acuerdo con el fondo. Ya dije mi razonamiento. Podemos disentir, es lo importante de este órgano colegiado. Pero estamos dejando una falta de certeza. Estamos nuevamente dando 12 horas a la autoridad administrativa a efecto que haga lo conducente, una vez que sea notificada la presente ejecutoria. Eso no cambia. Y por lo tanto, independientemente de eso, esto se encuentra, magistrado, en los incisos, bueno, le da, no sé si se le haya quitado, veo que movió la cabeza, no sé si se le haya quitado el plazo o el término para realizar la presente situación. Pero sin embargo, sí trastoca muy, de alguna manera, pues que estemos dejando de certeza. Veo que ahí hay un término de 12 horas. Ahorita voy a checar por qué, porque bueno, me había comentado que lo único que se agregó fue el desahogo de la prueba. Si estamos dejando los mismos efectos y resolución, entonces el Instituto Electoral de Quintana Roo tendrá que hacer lo mismo que realizó el día 3 de junio, en el cual el día de hoy, en sesión por el Consejo General, se dejó sin efectos el acuerdo que realmente correspondió a la resolución en consecuencia de este tribunal que ya fue revocado. Por mi parte, en este momento sería mi primera intervención, pero sí establecer que los parámetros, y creo que la línea jurisprudencial ya fue muy bien dictada por la Sala Superior en el 405, en el cual establece que las etapas para atender nuevamente la elegibilidad se debe atender hasta ese momento. Es decir, en el registro y al momento de una calificación y declaración de validez de la elección. Por lo tanto, estoy totalmente desacuerdo de la resolución que se pone en consideración por falta de exhaustividad, falta del debido proceso y falta de certeza en la presente resolución que se nos propone en este momento. Muy bien. ¿Me permite? Claro, señora magistrada, adelante. Compañero, en algún momento hemos discutido el SUB-REC 91-2020, el cual nos abre muchas puertas en relación al tema de violencia política de género. El Tribunal Electoral decidió en esta misma sentencia que la carga de la prueba aportada por la víctima de violencia política de género goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en los hechos que narre. Por ello, la carga de la prueba recae en el presunto agresor, en este caso es Isaac Janix Alanis, cuando aporte indicios de la existencia de violencia política de género, la parte demandante. Por ende, absolutamente usted está equivocado al señalar que cree que en estos casos de violencia política contra las mujeres aplica la presunción de inocencia. No es cierto. Ha sido criterio de la propia Sala Superior. No existe la presunción de inocencia en casos de violencia política contra la mujer en razones de género. Y más cuando en este caso, evidentemente, la parte demandada está confeso. Y como retomando las reformas del 2014, cualquiera que fuera la circunstancia, el deber de él es haberse abstenido de cometer actos de violencia política de género
y que vienen implícitos en sus expresiones. Me extraña mucho y de verdad me da vergüenza que se trate de normalizar los insultos hacia las mujeres, justificándolos con la libertad de expresión. Como he referido, la libertad de expresión también tiene límites, y estos cuando atacan a la honra, a la moral, y en este caso a la dignidad de las personas, como lo es la hoy candidatas. Regresando a la reversión de la prueba, aplica en estos casos, ya que la persona demandada o contraparte es la que tendrá que desvirtuar los hechos denunciados por infracciones de violencia política de género. Así que en este caso, y se lo repito, presunción de inocencia, ese término en este tipo de conductas no existe. No sé en qué sentencia lo haya checado, pero no existe, ya ha sido criterio de la propia sala, empezando con la sentencia 91 del 2020. Esta decisión deviene de que de la valoración de las pruebas en casos de violencia política debe realizarse con perspectiva de género para no trasladar a las víctimas la responsabilidad de acreditar los hechos. ¿Y por qué más en esto? Porque comúnmente los actos de violencia contra la mujer se hacen de realización oculta. En cuanto al asunto del USB, que ha sido reiterado en señalar, y que comparto la forma en que está hecha la acta circunstancial, la propia inspección por parte de esta autoridad por una persona experta que trabaja en este propio tribunal, pues la propia sala señaló que el tribunal lo pudiera hacer y de considerarlo, mandarlo a la autoridad sustanciadora. Y el tribunal está facultado para hacerlo en términos del 435 de la propia ley de instituciones. Juzgar con perspectiva de género, especialmente en los casos de violencia política, debe tener como objetivo atravesar estructuras sociales, culturales e institucionales, como está pasando en este caso, para reconocer a las víctimas, visibilizarlas, darles voz y redignificarlas. No comparto tampoco su insistencia de tratar de juntar todos estos términos con el modo honesto de vivir. Lo he señalado, el modo honesto de vivir se encuentra en nuestra Constitución, pero también este modo honesto de vivir, para ser legible, tiene que también estar concatenado con lo que señala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, cuando habla que ninguna persona no puede ser sancionado ni administrativo ni penalmente por violencia política contra las mujeres en razón de género. Sé de qué sentencia usted está sacando y reitera el tema del modo honesto de vivir, pero también no hay que perder de vista que cada estado tiene sus propias legislaciones y no podemos revolver un estado con el otro. Cada estado tiene su particularidad. Entonces, yo creo que abonando el tema de la presunción, me gustaría que pudiera checar esta sentencia y los propios criterios de la sala y de la carga de la prueba. Aquí mucho ha sido la pelea y el debate respecto al USB, pero el USB no aporta nada. No obstante, la persona, y lo hemos dicho en otras sesiones, está confesa, reconoce que emitió tales expresiones y incluso en la audiencia de pruebas y alegatos señala que la parte actora pretende malversar la información. Es decir, pues considera que la parte actora se lo está imaginando y como hemos señalado, esa es otra forma de violencia contra la mujer. ¿Es cuánto? Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias, magistrado, magistrada, muy respetuosamente. Pues no me voy a atribuir que estoy totalmente equivocado, como usted afirma, ni tampoco se trata esto de una pelea, ni tampoco insisto en algo que realmente considero que tenga, pues obviamente, que coincidir o esté tratando de convencerlos con algo. Estamos debatiendo, creo que eso es muy sano, y es un debate público el que realizan los órganos jurisdiccionales a efecto de, en su momento, contraponer diferentes puntos de vista, ¿no? Muy respetuosamente le comento que, pues bueno, no es que esté totalmente equivocado, sino únicamente diferimos de puntos de vista, ¿no? Y la importancia de esto, y bueno, yo nada más le voy a referir que no sé de cuál sentencia lo estoy sacando el tema de presunción de inocencia, pues le voy a decir que está en el párrafo 52 de la resolución y no es de otro estado. Aunque puede ser similar y puede ser aplicable, así como la jurisprudencia, no es que sea de otro estado. Es
y nada menos que la sentencia SX-JE-130-2021, que la sala, aproximadamente a las 3 de la tarde, revocó la primera resolución exactamente en este PES 33 de la presente anualidad. Y voy a leer textualmente lo que dijo en la foja 19, párrafo 52. Actuación que es contraria, en la página, ahorita leo, respecto, en la página número 20, magistrada, una disculpa, en el párrafo número 55, al respecto, es textualmente lo que voy a leer, y esa es la resolución que revocó la primera resolución de ese tribunal. Al respecto, no se debe pasar por alto que la publicación de los contenidos a través de las redes sociales en los que exterioricen el punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, goza de una presunción de ser un actuar espontáneo. Eso fue lo que yo dije. Propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trata del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, lo cual va concatenado a la libertad de expresión, las cuales se deben de maximizar en el contexto del debate político, conforme a la jurisprudencia 18-2016 del rubro libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes de redes sociales. Es ahí, en esta resolución, donde la leí, en el párrafo 55, en la foja 20 de la resolución SXJE 130-2021, la cual revocó la primera resolución que hoy nuevamente se pone a consideración. Es cuanto por el momento y una disculpa. Y no escuché dónde está la presunción de inocencia. Hablé de presunción de espontaneidad, magistrada. Okay. Sí. Digo, puntos diferentes, ¿no? La presunción de inocencia no existe en temas de violencia política de género. La reversión de la carga de la prueba es por parte del que está demandado. Él no aporta más pruebas, las aporta, pero no son suficientes. Y en cambio, sí está confeso. Digo, me parece que existió allá como que un error en creer, y de hecho hoy lo dijo el representante de Fuerza por México, hablaba de la presunción de inocencia, no existe en temas de violencia política. Y ha sido criterio de la propia sala. ¿Puedo intervenir nada más para contestar, magistrado? Una disculpa. Por supuesto, adelante, señor magistrado. Sí, magistrado. Y bueno, hablé de presunción de espontaneidad, pero bueno, le voy a contestar esta parte. Si puede leer, perdón, es que me perdió, disculpen, estoy. Ok, ya. El 52 dice actuación que es contrario al principio de presunción de inocencia cuya observancia es sustancial en casos donde se analicen los hechos constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de género, en los cuales en su análisis deben de observarse los principios que garanticen una adecuada defensa y el debido proceso, tales como la presunción de inocencia, la inversión de la carga de la prueba, la igualdad procesal y el principio de contradicción. Se encuentra en la foja 19, magistrada, en el párrafo 52 de la misma resolución, si quiere leerlo, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Si me permiten ambos, por favor. Justamente donde iba a intervenir era porque la magistrada Claudia Carrillo habló hace un momento en su anterior intervención de lo que establece el artículo 435, párrafo infine de la Ley de Instituciones Local, y que me voy a permitir citarlo. Dice: el Tribunal Electoral de Quintana Roo podrá dictar las diligencias para mejor proveer, cuando así lo requiera, debiendo resolver de forma pronta y expedita con las constancias que obren en el expediente. Como yo dije también en mi anterior intervención, esa fue una facultad que usted mismo llevó a cabo, señor magistrado, y pues de la que se tuvo como consecuencia
pues que el secretario de acuerdos de ese tribunal diera fe de que el USB se encontraba vacío. En uso de esa misma facultad es que yo ordené al jefe de la unidad de informática y documentación de ese tribunal lo revise de acuerdo a su expertise para ver si era posible pues recuperar el contenido de ese dispositivo electrónico y que de ello también diera fe el señor secretario general en caso de que pudieran ser recuperados los archivos que ahí se contenían. De la diligencia que se llevó a cabo, lo primero que se demostró es que pues había un virus y que pudieron recuperarse la totalidad de los archivos que allá existían y que aparte son exactamente los mismos que el aquí señalado como responsable presentó de manera física. Es decir, no hay ninguna otra prueba novedosa que no haya sido analizada antes. Entonces, es por ello que con total certeza, hoy yo les puedo asegurar y por ello lo pongo a su amable consideración, que de las pruebas aportadas por el aquí señalado Isaac Alanis, pues únicamente logra probar, sí, que un comentario en un Facebook Live puede ser borrado. Él entonces trata de demostrar que el comentario sí existió o pudo haber existido. Del lado de la parte quejosa o de la actora, sí tenemos también documentales públicas como el probatorio pleno que cuando hacen una inspección, comentario por comentario y en el minuto en el que se hizo esta expresión, pues ese comentario no existía. Bueno, hoy prueba el aquí acusado que pudo haber sido borrado. Pero bajo mi óptica, y se los pongo a su amable consideración, en nada entonces desvirtúa la acusación en su contra. ¿Por qué? Pues porque no prueba entonces que el video está editado, no prueba que él no es la persona que sale en ese video, no prueba que él no dijo la expresión que aquí se le acusa como una probable expresión que violenta a la mujer en razón de género y a su dignidad como persona, como mujer. Y entonces es por ello que ahora sí, con la total certeza de qué había en ese dispositivo, con la total certeza de que no hay ninguna otra prueba novedosa de las que no había ya aportado ante el Instituto Electoral de manera física y de las cuales también 2 al menos ya había desahogado el Instituto Electoral. Entonces ahora sí, obedeciendo a lo que nos ordenó la Sala Regional Jalapa, se valoraron cada una de ellas, se les dio el valor probatorio que la ley les establece y en su conjunto también se valoraron. Llego a la misma conclusión de que ninguna de ellas desvirtúa esta acusación. Por el contrario, lo único que a mí me da la certeza es que el comentario puede ser borrado, pudo ser borrado, sí, pero en efecto, el dolo para mí está completamente probado de manera contundente y fehaciente, porque esta persona en todo momento tuvo la oportunidad de omitir ese comentario, de no leerlo, porque no leyó la cantidad de 2,000 comentarios que hubieron. No los leyó todos, leyó los que él decidió leer. Entonces, me parece que el impacto no es menor. No hay una espontaneidad ahí, porque cuando hablamos de esta espontaneidad en las redes sociales, que es la presunción de la que se hablaba hace un momento, es cuando se hace una crítica a su desempeño como servidora o servidor público. En este caso no, hace una denostación a su persona como mujer. Entonces, pues me parece que al contrario de desvirtuar, pues no, se fortalece la acusación en su contra. Me parece, y nuevamente se los pongo a su en consideración, que está perfectamente probado, ahora sí, desahogadas todas las pruebas y valoradas en su conjunto, como lo ordenó la Sala Jalapa. Para mí ya no queda lugar a dudas de que se configura esta violencia política en razón de género. ¿Por qué? Pues ya se los dije, él decidió darle lectura del análisis pormenorizado del contenido de esta frase, pues, y bueno, lo voy a obviar, pues se desprende que son, pues al menos dichos en contra de su condición de mujer.
Entonces, ello me parece que sí configura la conducta que aquí se está estudiando. Por ello es que no cambia mi resolución en el fondo respecto a pues todas y cada una de las consecuencias que resolvimos en la sesión anterior. Y respecto de la pérdida del modo honesto de vivir, pues ustedes saben que ya es un criterio de la Sala Superior desde el año 2018 que todas las personas que han sido encontradas responsables de la violencia política, pues de manera automática entonces se considera que han perdido este modo honesto de vivir. Ha habido mucha confusión en algunos medios de comunicación. Sí, el último criterio de la Sala Superior, en donde únicamente establece que a partir de ahora solamente los tribunales van a poder calificar sobre ese modo honesto de vivir. Ya no la autoridad administrativa, es decir, ninguno de los OPLES ni el Instituto Nacional Electoral, solamente los tribunales. Entonces, por ello es que tomando como base esta resolución de 2018, que se ha venido reiterando en cada ocasión, es que ahora este tribunal realiza esta calificación. ¿Y por qué? Pues no de manera automática, pues porque ya establecimos que se configura la violencia política contra la mujer en razón de género, sino por el impacto que para mí tuvo en ese momento una expresión en una red social abierta en la que estaban conectadas más de 2,000 personas, que podía ser replicada por cada una de ellas y que podía ser vista en los días y en las horas siguientes. Y entonces me parece que él rompe en ese momento el deber de cuidado de conducirse con absoluto respeto respecto de sus demás contrincantes en la contienda electoral, máxime si se trata de una mujer. Entonces, por ello es que, pues en el fondo, pues ya para mí está suficientemente discutido que sí se configura. Me parece que, y se lo repito, ninguna de las pruebas que desconocíamos que se encontraban en un USB, pues al ser recuperadas no hay ninguna novedosa, son las mismas que de manera física entregó ante el Instituto Electoral, y de su valoración conjunta y pormenorizada de cada una de ellas, al menos lo que prueba es que puede ser borrado el comentario, pero no desvirtúa la acusación en su contra. Muchísimas gracias y por mi parte es cuanto. Sí, magistrado. Sí, no, magistrado, ahí diferimos en el tema de que una vez que esté inscrito y pierde el modo de inscribir es automático, ¿no? Ya en el 405 ya la Sala Superior ya ha establecido el criterio definido y definitivo, no del 2018, en este 2021, hace unos días. Y yo, únicamente, por último, igual, ¿usted considera que un video de 57 minutos con 53 segundos, esto es un desahogo de la prueba? Magistrado, sabemos. Yo le comento porque yo tengo la expertise en el desahogo, como bien conocen, fui secretario general igual, y obviamente el desahogo de la prueba es un desahogo pormenorizado de cada elemento de lo que contiene en cada video. Estableciendo todas las circunstancias. Aquí solamente hay una breve descripción de cuántos minutos es y lo que presumiblemente puede ser. Pero esto no, me disculpan, esto no es un desahogo probatorio, un desahogo de unos archivos que no se encontraron desahogados. Reponer el procedimiento, independientemente que sea su facultad, reponer el procedimiento, hay una documental pública donde hubo un procedimiento que no fue completado por la autoridad investigadora, que es el Instituto Electoral de Quintana Roo. 2, independientemente que se realice este desahogo, debió dársele vista a las partes para que se pronunciaran en alegatos, para que exista un debido proceso. No me voy a meter al fondo del asunto, como bien lo comenté en las anteriores sesiones, porque no es parte de mi disentir con el proyecto, ni voy a establecer más comentarios si estamos de acuerdo en no a los estereotipos y todo. En eso totalmente es reprochable, estoy totalmente de acuerdo. Pero no voy a entrar al fondo de ese asunto. Voy a entrar a lo que se nos ordenó exclusivamente a la sala, que era reponer el procedimiento desde la etapa. Y la reposición del procedimiento deviene en que tengo 2 documentales públicas en este expediente que tengo en la mano, en el cual ya consideran que se hizo un desahogo de las pruebas, lo cual, de verdad, por eso solicito copia certificada al secretario a efecto de que yo pueda emitir un voto particular en la presente resolución. Y 2,
Considero que la certeza nos debe decir la instructora o la investigadora, ¿por qué no concluyó con la diligencia? Porque únicamente desahogó 2 pruebas de ese USB. Y eso es dar certeza plena en un debido proceso. Es cuanto por el momento. Muy bien. Para contestar brevemente sobre la inspección que usted me refiere, ese video es el mismo del Facebook Live que ya fue desahogado y del cual hay aportado una prueba que un notario público dio fe minuto a minuto de cada uno de los comentarios. La propia autoridad administrativa ha dado fe y ha desahogado en qué minuto, que fue el minuto 36, se realizó el comentario. Lo que hizo el secretario general y obra en la inspección que él hizo es dar fe que justamente en ese minuto existe ese comentario. Pero la prueba ya estaba desahogada desde antes y pues como les repito, el USB, ahora que descubrimos cuál es su contenido íntegro, no aporta ninguna prueba nueva a lo que ya estaba antes en el expediente y pues Sala Regional Jalapa únicamente nos señaló que este tribunal, y ahí sí es total responsabilidad de un servidor, omitió valorarlas en su conjunto, cosa que ahora ya se ha realizado y por ello es que entonces pues les pongo a su consideración el proyecto de cuenta por si pues, desean hacer alguna otra intervención respecto al fondo. Sí, magistrado, nada más comentarle que voy a leer nada más este párrafo de este documento. Esto usted lo supone que es el mismo que está en la documental pública presentada por el partido autor, lo cual no se encuentra en esas palabras dentro de este cuadrito, donde contiene el texto. Lo voy a leer. Por cuanto el archivo con formato WinRAR-zip se procedió a descomprimir la carpeta misma que contiene un archivo en formato MP4 denominado grabación vista escritorio video Yanix 25-04.mp4, comillas. En el momento de abrirlo mostró un video con una duración de 57.35 minutos que contiene la grabación de un video que se encuentra en la red social Facebook, es decir, se grabó el video de un video que se encuentra en la red social antes mencionada. Es lo único que establece. Esto es la inspección que se realizó a un video de 57.35 minutos. Lo que usted acaba de decir no se encuentra en esta inspección. No se encuentra y no establece que es lo mismo, al menos hubiera dicho, es lo mismo que se encuentra en la documental pública, pero ya se hizo una inspección, no se encuentra en autos y es lo que se encuentra. Y así se encuentran todas las diligencias desahogadas en esto. Es un hecho notorio que el desahogo de los videos, al menos, bueno, con excepción de esta, en las actas circunstanciadas, que no únicamente la autoridad investigadora solamente desahogó 2, en muchos cuando son exhaustivos, hasta incluso en imágenes, vaya, ¿no? Hasta incluso en imágenes tienen más circunstancias. Aquí realmente yo no veo ese desahogo de estos documentales, de esas pruebas técnicas. Por lo tanto, es mi disentir más que nada a efecto de establecer, independientemente que se considere un desahogo, la sala fue muy concreta y estableció reponer el procedimiento. Y el procedimiento lo inició la autoridad investigadora. Y ella nos tiene que decir por qué no fueron desahogadas las demás documentales. Y luego, darle vista a las partes para un debido proceso a que emita los alegatos finales. Es cuanto. Muy bien. Pues bueno, yo para concluir nada más voy a decir que como las mismas pruebas son las que obran en ese expediente que ya habían sido pues aportadas de manera física ante el Instituto Electoral, sí se dio la oportunidad a ambas partes de emitir alegatos. En los alegatos que emitió la parte aquí señalada como probable responsable, pues él únicamente argumentó que los comentarios podían ser borrados, que sí existió, pero nuevamente, se lo repito para no obviar y cansarles, de ninguna manera en su escrito alegatos, que ustedes lo conocen,
niega que él haya hecho ese video, que sea su persona, que sea su voz, que haya dado lectura a la frase que aquí está acusada como violencia política en razón de género. Y entonces, por ello es que pues yo nuevamente señalo que no se desvirtúa en nada ninguna de estas probanzas. Y pues, pues por mi parte es cuanto. Si tienen alguna observación sobre el fondo, les ruego que me las digan. Y pues eventualmente, pues sí diferimos en que si han sido desahogadas o no. Me parece para mí que ya no hay ninguna duda del contenido de ese USB. Ya sabemos que no hay ninguna prueba novedosa, al menos con las que aportó, para mí no desvirtúa. Y por ello es que pues yo considero que debe de prevalecer el criterio que sostuve en el proyecto anterior. Sí, por favor, adelante. Y, magistrado, contrario a lo que dice, hay pruebas novedosas que desahogaron. De hecho, supuestamente se desahogan aquí. Claro que sí hay pruebas novedosas, porque no en su momento, en el acta circunstanciada de la propia autoridad, que me parece del 28 de junio, si no estoy mal, la acta circunstanciada que se instrumenta en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha 24 de mayo del 2021, dentro del procedimiento. Efectivamente, son 4 fojas, y solamente se desahogan 2 del USB. Aquí se desahogan, digo, supuestamente se desahogan porque ya establecí que para mí, perdón, se lo vuelvo a repetir, pero para mí es importante porque las sesiones son públicas. Para mí, un video que dura 57 minutos, un video que dura 35 minutos, esto no es un desahogo. Y sí son nuevas pruebas que en su momento no fueron desahogadas. Presumir que son las mismas cuando no lo dice en esta acta circunstanciada, considero que es una vulneración a la certeza, y desde luego si no tuvieron oportunidad en su momento de alegar, porque no fueron desahogadas en la audiencia de pruebas y alegatos, se le tiene que dar la vista para que en su momento establezcan los alegatos finales sobre este nuevo desahogo que usted mismo ordenó y que se realizó. Como sea, como se encuentre el desahogo. Si cumple o no cumple las formalidades de un desahogo, eso ya está de más. En este momento no se establece y no se da esa garantía de audiencia y hay una falta de certeza. Es cuanto. Muy bien. Si me permite ya, magistrado, para terminar. Me parece que la sala fue específica en señalar sobre qué prueba se debe valorar. Ya regresamos que esta autoridad jurisdiccional, el magistrado ponente, tiene esta facultad de conformidad al 435 de la Ley de Instituciones. Estoy totalmente de acuerdo, lo dijo, lo repitió el magistrado presidente. Se dijo en la propia sentencia de la sala sobre qué pruebas. Ya se efectuó. El secretario general, como expertise también del tema, sacó los puntos relevantes al respecto. Por otra parte, si hablamos de deficiencias o la falta al debido proceso, en la propia sentencia, la propia Sala Jalapa justifica los motivos por los cuales no esperó el término del plazo de la impugnación, que era el día de hoy, 6 de junio, y no esperó los terceros interesados. Y eso también podría ser valorado como una falta de debida diligencia. No obstante, en el punto 20 señala que por la trascendencia del tema y lo avanzado del proceso electoral, se estima que si se esperara a la conclusión del plazo para la comparecencia de terceros interesados, porque no se esperó, y también ahí podríamos decir que hubo una falta de debido proceso y también de una defensa quizás por parte de los terceros interesados, esperarlos podría generar una violación de mayor trascendencia en el derecho al debido proceso y la garantía de audiencia del demandante. O es decir, la propia sala justifica por qué no se esperó esos propios terceros interesados. Y a mí me queda claro que al emitir esta sentencia el día de ayer 5 de junio, señala sobre qué puntos, que es este USB, el de justificar la gravedad y de la sanción, se está cumpliendo. Entonces, también esperaríamos que estamos emitiendo
pues se está presentando este proyecto de sentencia por parte del magistrado ponente por la trascendencia del tema y sobre todo por el día de las elecciones, que es el día de hoy. ¿Es cuánto? Yo les pediría si tienen comentarios sobre el fondo, porque pues, me parece que hemos discutido ya sobre el USB, pues pudieran pues, hacerme el comentario y si no, pues para seguir con la sesión. Adelante, señor magistrado. Sí, magistrado, una disculpa, pero falta el debido proceso, falta exhaustividad, falta certeza, también es fondo, cuando se emite una resolución por un órgano jurisdiccional. Muy bien. Déjame referirlo. Independientemente del fondo de la propia resolución que usted considera. Muy bien. Miren, no somos partes para referir en este momento si la sala regional incumplió con las reglas de trámite. Somos autoridad responsable y es un mandato que nos ordena y nos notifica a efecto de realizar el procedimiento y la reposición de este. Y comentarles que independientemente de eso, independientemente de lo anterior, existe una tesis, que es la tesis 3, diagonal 2021, que establece que los medios de impugnación excepcionalmente podrán emitirse la sentencia si que hayan concluido el trámite. Y más, cuando en este caso se quieren tutelar los artículos, puede haber una excepción, porque sobre eso hay una convención americana sobre los derechos humanos. Y en aquellos casos excepcionales o asuntos de urgente resolución, será posible la emisión de una sentencia sin que haya finalizado el trámite. Y esto es un asunto de derecho y derecho. ¿Es cuánto? Señora magistrada, ¿alguna otra intervención? No, magistrado, ya. Creo que ha estado agotado este tema. Muy bien. Señor magistrado, ¿alguna otra intervención? No, muchas gracias, magistrado, magistrada, por la tolerancia y el debate. Siempre es enriquecedor. Les agradezco más que nada esta oportunidad. Y si me lo permite, nada más salirme un poquito del protocolo, pues agradecerle a la audiencia que tenemos en este momento, 89 participantes, pues agradecerle a estas altas horas, bueno, a estas tempranas horas del día, que nos estén viendo en este debate de este Tribunal Electoral de Quintana Roo y decirles que este tribunal dará certeza a cada medio de impugnación y en su momento sufragen de manera libre el día de hoy. Muchas gracias, magistrada, magistrado, y una disculpa por salirme del protocolo. No, al contrario, bien dicho ahí, señor magistrado. Y entonces yo tampoco tengo ninguna otra intervención. Le ruego, señor secretario, tomar usted la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. En contra totalmente de la resolución que se nos pone a consideración, en atención de que no se repone el procedimiento y las argumentaciones que he realizado, anuncio la emisión de un voto particular. Igual le ruego, copia certificada de la inspección realizada el día de hoy. ¿Es cuánto? Sí, magistrado, gracias. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor del proyecto presentado por la presidencia en todos sus términos. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de su cargo ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Sergio Avilés de Menegui, que han anunciado un voto particular para que sea agregado a esta resolución. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Lo instruyo entonces, por favor, a que a la brevedad haga llegar al señor magistrado las copias certificadas que solicita y que se agregue también a los autos y a la presente sentencia el voto particular que para tal efecto emita. Vista la aprobación entonces del proyecto en el expediente PES diagonal 033 diagonal 2021, se resuelve lo siguiente. Primero, se determina la existencia de la infracción atribuida al ciudadano Isaac Hanix Alanis por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. Segundo, se ordena al ciudadano Isaac Hanix Alanis para que dentro de las 12 horas posteriores a la notificación de esta ejecutoria realice las acciones señaladas en el inciso F de los efectos de la sentencia.
Tercero, se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo, autoridad vinculada al cumplimiento de esta sentencia, que una vez notificada la presente resolución, proceda de inmediato conforme a sus facultades. Cuarto, se ordena a que de manera expedita al cumplimiento de lo mandatado en la ejecutoria, informe a este Tribunal Electoral de Quintana Roo lo conducente, para lo cual deberá anexar las constancias respectivas. Quinto, dese vista de la presente resolución al Instituto Quintanarroense de la Mujer en términos de lo establecido en la presente resolución. Sexto, se da vista a la Fiscalía General del Estado para que en términos de sus atribuciones investigue lo que en derecho corresponda. Séptimo, se da vista al órgano interno de control del Ayuntamiento de Benito Juárez para que en términos de sus atribuciones determine lo que a derecho corresponda. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado en el asunto atendido en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de la sentencia, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo el único asunto por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 2:03 del día en que se inicia. Es cuanto, señora magistrada, es cuanto, señor magistrado, y le ruego a ambos me dispensen por la hora y por la desvelada. Les agradezco mucho, aparte de su compromiso, para que podamos sesionar en cualquier hora, y sobre todo vaya mi mayor agradecimiento para nuestros compañeros que están al pie del cañón trabajando, y sobre todo para quienes hoy nos acompañan en la transmisión de esta sesión de pleno. Los invito respetuosamente y las invito respetuosamente a que todas y todos acudamos en unas horas a partir de las 8 de la mañana a votar de manera responsable, de manera ordenada y de manera informada. Mucho éxito y que viva la democracia. Muy buenas noches a todas. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, ya rompimos el protocolo. Si alguno de ustedes o señora magistrada quiere dar algunas palabras para la ciudadanía para alentarlos a emitir su voto, por favor, tiene usted el uso de la voz. No, magistrado, ya, yo creo que el exhorto a razonar su voto, nada más, y que vayan a votar. Pues muchas gracias. Entonces es cuanto, señor secretario, y buenos días y madrugadas a todas y todos. Gracias. Gracias.